Qué bueno que ya estemos prácticamente finalizando un trimestre. Y hoy le dan mate ustedes a todo, ¿verdad? Yo creo que ya con esto estamos terminando, o todavía tienen tareas pendientes. Ya no, ¿verdad? Creo que no. Creo que ya Con esto terminaron esas terminamos, horas. ingeniero. Ah, que me alegro, mil, qué buen mate le vamos a dar a esto, gracias a Dios. Sí, sí que vamos caminando, solo iba. Regálenme un segundito, por favor. Un minuto quiero que me regalen. Ahorita estoy con ustedes. Perdón. Estamos compartiendo ya la pantalla, ¿verdad? Estamos viendo ahí un poquito, un repasito así general, solo para ver que no tengamos ningún errorcito en el examen que tenemos. El examen, no sé si ya vieron, viene relativamente fácil, igual que todos, un poquito más cargado, pero en realidad es lo mismo. La idea no es precisamente confundirlos, sino que pudiéramos sacar el mayor provecho posible del curso, que es un curso básico que les va a permitir más adelante poder ampliar la mayor parte de los conocimientos en los cursos venideros. Se van a poder dar cuenta cómo si le pusimos un poquito de atención y ganas, nos va a ser de mucha utilidad. Claro, como todas las cosas y el tiempo limitado, pues nos vamos a quedar cortos, tal vez en algunos temas que valdría la pena haberlos agregado, pero pues así es todo. También tenemos que poner de nuestra parte para ir abundando un poco más en el desarrollo del curso, ¿verdad? Es parte del trabajo, ¿verdad? Y vamos a, prácticamente el examen viene de todo, ¿sí? Lo que hemos visto desde los fundamentos básicos de la economía y mercados que han sido la base para nuestro curso, han sido los fundamentos que nos han permitido poder, pues unos pues ya conocíamos y conocíamos más aún de lo que vamos a ampliar en la clase, estos temas, pero para otros fue algo nuevo que nos permitió poder entender un poco mejor toda esta terminología y su aplicación en los mercados y cómo nos vemos inmersos en ellos, ¿verdad? Y cómo somos parte integrante de los mercados y por qué ese funcionamiento. Decíamos en un principio, cuando el primer día de clases poníamos en el tintero, decíamos, cuando llegamos a nuestra casa, ¿sí? Pero antes de, entre el camino de nuestro trabajo a nuestro hogar, pasamos por una gasolinera, nos servimos el combustible, pues ahora pues ya ponemos un poquito más de atención, cuál es el precio, a consecuencia de qué, cómo está definido, cómo fue establecido, qué condiciones o qué parámetros en alguna medida vienen y ajustan este tipo de precios, cuál es la injerencia o hasta dónde puede ser la injerencia que tiene el Estado o los consumidores con respecto a ese precio. Como pudimos ver también, algo que lo palpamos en este año, muy duro, por cierto, es cómo los mercados internacionales inciden directamente en los mercados de los países pequeños, de muchos productos, no solo los combustibles, la electricidad y otro tipo de servicios y bienes, como son también una cosa relativamente, pues que no era del uso común, como dijimos las mascarillas, por decir algo, como algo, una variable totalmente ajena a nuestro día a día viene y altera condiciones y se vuelven productos de mucha necesidad, por lo tanto, tanto la curva de oferta como de demanda sufre cambios constantes y hacen que en alguna medida, sí, tengamos que erogar o desembolsar dineros que eran previstos para una inversión en otro tipo de insumos, ¿verdad? Encareciendo estos productos y en alguna medida provocando no riqueza, sino el inverso, ¿verdad? Que por ahí lo van a tener oportunidad de ver. Entonces decíamos, llegamos a nuestra casa ya con el vehículo, con el tanque lleno, abrimos,
pushamos el interruptor de la electricidad, automáticamente se enciende, pero queremos saber también cómo es que eso llega, por qué, qué mercados influyen, quiénes son los que intervienen. Una medida general, por supuesto, ya lo llevarán incluso más adelante, más detenido, cómo es que se da esa situación, pero bien, sabemos que existen ya los generadores, los transmisores, los distribuidores, ¿sí? Y los comercializadores de este tipo de producto, inclusive los generadores, qué tipo de insumos necesitan para producir energía o a quién se la compra, si son de importación, de exportación o si son productos que los encuentran en la naturaleza, qué sé yo, una serie de situaciones, pero ya tenemos una idea más general, ¿sí? De todo lo que está sucediendo, por qué tiene la tarifa, quién la establece, quién regula, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas que antes lo hacíamos más por costumbre, ¿sí? Ahora pues ya nos detenemos un poco, inclusive yo les decía, es muy notorio y uno lo nota principalmente con los periódicos, cuando leemos la sección económica, entramos y nos ponemos a leer al azar, no es de nuestra costumbre muchas veces hacerlo, no todo el mundo, por supuesto, hay quienes lo hacen y lo hacen a diario, ¿verdad? Entramos, leemos una noticia y tenemos un poquito más clara muchas de las situaciones a las cuales hacen referencia. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que estemos en esto? ¿Y por qué se los platico? Mucho de lo que les estoy diciendo, la idea fundamental es podérselos hacer. Bueno, y ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo cuál en sí es mi objetivo, ¿verdad? ¿Por qué estoy tratando en este momento? Para que podamos de alguna medida poder ir tomando ese control, ¿verdad? Por eso decíamos que la economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Todo lo que les dije desde cuando salen de su casa es esto, ¿sí? Ya somos parte integrante de eso, no salimos de eso, ¿verdad? Y se dice entonces que parte de las políticas económicas son en realidad esas, ¿verdad? Es el trabajo científico aplicando métodos y técnicas de investigación en el propósito de interpretar la realidad de los fenómenos en el ámbito económico. Realmente en eso podemos decir que podemos tener. Las economías públicas, sí, sí, partes también de la ciencia económica, que se ocupa de la actividad económica y el financiamiento que corresponde a una administración pública. La mayor parte de estas políticas económicas, sí, no tienen o no van influenciadas directamente por las condiciones de mercado, de la oferta y la demanda, como pudiera ser en un mercado natural, ¿verdad? En un mercado económico, en el mercado, principalmente la política pública o el mercado público, dice, va en función del beneficio común, más que en realidad del beneficio particular. Eso es muy importante. Entre ese tipo de condiciones toma mucha conciencia la macroeconomía, tiene mucho que ver el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Neto, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, que no es más que un indicador de la cantidad de bienes y servicios que se generan, ¿sí? En un país en un tiempo determinado, ¿verdad? El Producto Nacional Neto, que también es, independientemente de que se haya beneficiado esa riqueza dentro de o fuera de nuestro país, ¿verdad? Son indicadores que sí son indicadores muy importantes para la decisión y toma de decisiones de las políticas económicas de un país, ¿verdad? Por eso dice que se encarga de atender aquellas acciones de la administración pública vinculadas a gastos y egresos públicos, los impuestos, los gastos en los que se incurre el gobierno de turno, las fallas de mercado que puedan producirse tras la creación y la aplicación de la política económica del gobierno. ¿Verdad? Hablamos también un poco de lo que fue las divisiones de la economía, ¿verdad? Una economía descriptiva, una teoría económica, una política económica, que lo hicimos de una manera resumida, ¿sí? Donde dijimos, y esto es algo muy importante, por favor, quiero que pongan atención, que la economía descriptiva es la encargada del trabajo científico de la investigación,
Aplica los métodos y técnicas de la investigación con el objeto de interpretar la realidad objetiva de los fenómenos que corresponden en el ámbito económico. La teoría económica recoge la inmensa diversidad de datos clasificados que le proporciona la economía descriptiva. El científico o grupo de científicos economistas analizan, sintetizan, abstraen, comparan, deducen o inducen conclusiones que generalizan a través de la teorización. O sea, aquí está el grupo pensante de todo esto. No quiere decir que acá no, pero este es como una estadística aplicada, ¿verdad? O una investigación científica. La política económica, ¿sí? Ya viene en consecuencia de encargada de aplicar a la realidad las medidas, normas o leyes que inducen y conducen de la actividad económica. Estas tres cosas están realizadas y encadenadas entre sí. La falta de una de ellas hace que al final la política económica sea objetiva, ¿verdad? Y verás, porque de lo contrario, si no cumplimos con esto, si hacemos una mala investigación, si la gente que hace los análisis y da los pormenores de dónde debe de plasmarse la política, cuando ésta se eche a andar definitivamente no va a ser aplicativa, no va a tener aquella incidencia que tenemos, ¿verdad? Entonces dijimos que la microeconomía trata del análisis de la actividad económica de los entes o unidades económicas individuales, familias, consumidores, productores y empresas. ¿Ok? Totalmente inverso a lo que es la macroeconomía. Es la que dijimos que se encarga, aquí la vamos a ver en concepto, es la parte de la teoría económica que trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Estudia el comportamiento de los grandes agregados económicos, del equilibrio y del crecimiento. A ver, un poquito más, no vamos tan enfocados ahí. Dice que la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. Empleo, la balanza de pagos. Ahora vamos a ver algo de acá. El empleo dice que es una de las variables más importantes para determinar la situación y atractividad de un país. ¿Hacia quién? Hacia los inversores, ¿sí? Foráneos que vienen a invertir a nuestro país, a generar empleo, a generar riqueza a través de la producción de bienes y servicios. Acá hay algo muy importante, la tasa de paro y la tasa de actividad. La tasa de paro, que es la que generalmente está analizando, es el porcentaje de personas en edad y condiciones de trabajar que muestran voluntad de hacerlo. ¿Sí? La tasa de actividad, el número de personas con voluntad de trabajar en relación al total de la población. Por ahí andaba un meme que decía que no es tan urgente, ¿sí?, salir a trabajar, lo que nos urge es que nos dejen salir afuera. ¿Cuál de las dos tasas nos podrá estar afectando? ¿La tasa de paro o la tasa de actividad? Curioso el meme. Me imagino que igual pensaron ustedes cuando lo vieron en economía y macroeconomía, ¿qué nos está afectando? El salario. Esto es importante. Tener un salario elevado implica en general disponer de un mayor poder de compra. Microeconomía, ¿eh? Los sectores de más valor añadido son también los que presentan mejores salarios. Por lo tanto, es posible determinar el nivel de innovación general a partir de este. La temporalidad. Los países con un elevado porcentaje de contratos temporales o precarios acostumbran a ser los que basan una importante de su economía en sectores con alta estacionalidad, como el turismo. O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque no se puede proyectar a largo plazo porque carecemos de... Les voy a molestar un segundo, perdón. Les decía, disculpen, les decía, lo que pasa es que el mouse me está dando algo de error. Ahí tenemos los precios.
El índice más utilizado para calcular la evolución de los precios es el índice de precios de consumo. Se calcula a partir de establecer una cesta media de los habitantes de un lugar o país y de observar los cambios que ha habido en su precio. Ojo, si nosotros vemos el índice de precios de este año, perdón, del año anterior, y lo comparamos con el índice de precios que presenta este año al finalizar, tenemos un diferencial. Por ahí más adelantito vamos a averiguar cómo se llama ese diferencial, ¿sí? O qué otro nombre puede darse a quien establece eso. Tenemos la inflación y la deflación. Ustedes ya me entendieron un poco por dónde vamos. Por dónde vamos, yo insisto. Por dónde vamos, ¿verdad? La inflación, que es un aumento desenfrenado de los precios. ¿Verdad? Pudiéramos dejarlo así. Un incremento del costo de vida para los ciudadanos y por lo tanto menor capacidad de compra y bienestar. La deflación, que es lo inverso, tan importante como evitar un gran aumento en los precios, es asegurar que no bajen demasiado. Todos recibieron aprovechando, revisaron sus zonas, ¿sí las pudieron ver? Ingeniero. Ingeniero, gracias. Bueno, sí, está bueno. Ingeniero, gracias. Ingeniero. Mucho de qué sonona las que tienen ustedes, hombre, mi respeto. Ustedes ya tienen ganado el curso, solo con zona. No, pero yo me alegro mucho, o sea, no créanme que se hizo de la manera como habíamos platicado, esos son los resultados y estoy muy bien en todo, realmente, gracias a Dios, pues, yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Ganar y ganar bien y principalmente aprender un poco de lo que nos están trasladando. Continuamos un poquito de lo que estamos hablando acá. El Producto Interno Bruto calcula la actividad realizada dentro de un país independientemente de que haya sido generado por nacionales o extranjeros. El Producto Nacional Bruto mide la riqueza generada por los nacionales de un país, independientemente que se haya generado dentro de sus fronteras o no. Aquí poníamos un caso bien interesante, ¿verdad? Cuando lo dimos y estuvimos viendo el caso de las remesas. Vamos avanzando. Es parte de lo que tenemos. El examen lo tenemos exactamente a las 3 de la tarde, ¿verdad? Economía centralizada. Es una forma de producir, consumir y distribuir riquezas, donde los factores de producción se encuentran en manos del Estado. Es lo contrario a la economía de mercado. El Estado es quien fija los precios y sus objetivos son la equidad social y la distribución igualitaria de la riqueza. ¿Se recuerdan que ya lo vimos un poquito atrás? Por favor, hay que ir poniendo un poquito de atención a estas cosas. Uno de los principales problemas que presenta es la excesiva burocracia que genera. No considera mucho las preferencias del consumidor de manera individual, sino el beneficio del Estado y la población en su conjunto. En realidad, pues no existen países con economías centralizadas puras. Las ventajas es más igualitaria, se encarga de que exista igualdad económica y social, toma en cuenta el bienestar de todos los habitantes. Desventajas, mucha burocracia, no existen incentivos a la innovación, ¿verdad? Todo está asegurado, todos los cambios dependen de una única autoridad. Fundamentos básicos de mercado. ¿Qué es mercado? Muy bien, es el contexto donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. No es nada físico, ¿sí? No es físico, sino es en sí el contexto, como decimos. En un mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios son fijados por la oferta y la demanda. El mercado es el conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio concreto en un momento del tiempo sin que exista referencia de espacio. O sea, les decía, que se les quede. El mercado está compuesto por toda la oferta y la demanda de productos y servicios. En él se encuentra la
competencia de empresas que luchan por hacerse un espacio en todas las personas que mandan. Voy siguiendo la presentación porque, para que no nos perdamos y nos dé una idea. Estamos haciendo un repaso que les va a ser de mucha utilidad. Las distintas clases de mercado son mayoristas con un elevado volumen de ventas, minoristas bajo volumen de ventas. Según el número de ofertantes, monopolio, solo existe un único oferente de un servicio o producto que se encuentra muy demandado por el mercado. Al controlar en exclusividad podrá establecer las condiciones y precios de venta. Es algo muy importante, fue uno de los principios por los cuales se dio la desmonopolización vertical que se tenía de los servicios esenciales en el país, como era la telefonía, la electricidad, en este momento, pero que fue precisamente evitando el monopolio que el Estado tenía. Yo no sé, en realidad, si pasamos de un estatal a uno privado, pero ustedes podrán sus conclusiones. Un oligopolio. Hay unos pocos oferentes de un producto, por lo que se ponen de acuerdo en establecer condiciones y precios. De esa manera no habrá competencia entre ellos. ¿Podrá ser un oligopolio la generación de electricidad aquí en el país? ¿Qué piensan? Sí, ingeniero. Todavía puede ganarse sus puntos, pero al final, cuénteme. Bueno, considero que hay muy pocos generadores de electricidad, por lo que es un oligopolio. Es un oligopolio. Si lo comparamos contra la gente que compra, que son millones, definitivamente vendría a ser un oligopolio, ¿verdad, Pablo? Son demasiados compradores comparados con la cantidad de gente que está generando, ¿verdad? O sea, prácticamente tenemos un oligopolio y una de las características dice, se ponen de acuerdo en establecer condiciones y precios. De esa manera no habrá competencia entre ellos. Recuerden también, Alexander, no sé si sería tan fino con su micrófono, es que nos está sonando ahí bastante. Es que quería comentar algo. Cuéntanos, díganos. Sí, solo quería decir que también parte de por qué no podría ser un oligopolio como tal es porque uno de los mayores... ¿Nos escuchan? Ahora sí, perdone. Uno de los mayores generadores ahorita es el INDE, el cual es del Estado, entonces como tal no se podría tener un oligopolio. Y además muchos de los contratos que se hacen mediante licitaciones en el que las compañías generadoras compiten entre ellas, ofertando en una especie de subasta. Entonces sería también muy difícil controlar precios. Alexander, yo en lo particular no le escucho, no sé si los compañeros sí le escuchan. Sí se escucha ahí. Sí se escucha, ingeniero. Escuchamos. Mil disculpas, ha de ser mi máquina la que no. Pero bien, no logré entender. Me quedé que el INDE era uno de los mayores generadores, ¿verdad? Sí, discúlpenme, no sé si me escuchan. No sé si me escucha ahorita. Sí, muy bien, ahorita estoy Alexander, gracias. Sí, lo que había mencionado es que el INDE es generador y es del Estado, entonces también afectaría eso a que sea un oligopolio. Y la compra de electricidad para grandes empresas como la EXA, por ejemplo, lo hacen por medio de licitaciones en la que hacen un estilo de subasta, por así llamarlo, en el que todos los generadores compiten entre ellos. Entonces es muy difícil mantener un acuerdo en precios entre los generadores porque por la forma en que se está haciendo este tipo de licitaciones. Le dije, el asunto de sí hay algo que siempre hay que tener en consideración y se lo dejo siempre en el tintero. No es que no comparta su opinión, por supuesto. Las licitaciones es una de las mejores formas que se tiene de poder hacer más claras, ¿sí? Todo este tipo de transacciones o de licitaciones, ¿verdad? Que serán de compras. Sin embargo, si hiciéramos una licitación internacional donde hubieran, por decirle algo, actores de todos lados,
tuviéramos unos 30, 40 ofertantes, va a ser muy difícil que pudieran ellos ponerse de acuerdo en suministrar un Eso tipo sería de una producto. colusión, No, ingeniero. fíjese que tengo un pequeño problema con el micrófono, casi no le escucho, perdón, con la cocina. Eso ya sería colusión, lo que hace el oligopolio. Yo tengo, honestamente no le escucho. Bueno, mire, en conclusión, el oligopolio en realidad es aquel que se da cuando tenemos pocos oferentes, ¿verdad? De un producto comparado con la cantidad de demandantes que tenemos de ese producto, ¿verdad? En el caso de los oligopolios, yo les decía, la generación comparado con la cantidad de compras, pues definitivamente es un oligopolio. Pero ¿quiénes son los compradores en gran escala? Pues también son pequeños, ¿verdad? Todo depende hacia dónde se está manejando y hacia dónde gira. Eh, Lástima que no le logro escuchar con detenimiento su ponencia, pero en sí podemos decir que las licitaciones son lo que mejor nos puede permitir hacerlo, ¿verdad? En unas podrá llevarse, en otras no se podrá hacer. Lo que sí que permite que se pueda dar, no necesariamente se da, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta y comparto con usted totalmente esa situación, ¿verdad? O sea, el hecho de que pueda darse no quiere decir que se dé. Eso sí es muy importante y es algo en lo que podemos ir concluyendo con este tipo de cosas. Lo mismo pasa con un monopolio, pues. Sí, necesariamente va a poder él establecer los precios y muchas veces elevarlos más por allá del precio que pudiera tener de mercado, pero no necesariamente se va a dar, pues, que es lo normal y que es la tendencia normal que tienen los mercados y que han tenido a lo largo de la historia, que así ha sido y va a seguir siendo, pues así es. Pero no quiere decir que en un caso en particular tiene necesariamente que ser así. No sé si me comprenden esa idea. Lo importante es que entendamos cuál es el concepto en sí, a lo que se refiere cada uno de estos términos y cada uno de estos conceptos. Y yo les ponía el caso específico de la generación, comparando la cantidad de productores que hay que participan en una licitación, ¿verdad? Y cuál es la posibilidad que pueda existir de que pudieran ponerse o no de acuerdo. Depende muchas veces de las condiciones, porque también ellos necesitan competir por ciertos mercados. Era típico en los años anteriores, ¿sí? Cuando se construían ciertos proyectos y le decían a uno, mire, necesito que me presenten la oferta, pero por favor me trae dos más. Por mucho tiempo me acuerdo de eso. Entonces ya tenía que llamar a usted medio amigo, media cosa, y ver la manera cómo puedo ir trabajando. O sea, se lo dejo en el tintero, muchas veces se dan ese tipo de situaciones, no necesariamente va a ser así, ¿eh? Continuemos, porque tenemos ahí la competencia perfecta, es la situación más adecuada al haber muchos vendedores y compradores. Ninguno de ellos llega a influir sobre el funcionamiento del mercado, por lo que resultará más fácil conseguir unos precios más beneficiosos para el cliente, ¿sí? Es decir, cuando hay más de todo, la probabilidad de ponerse de acuerdo es menor. Entonces van a ser las tendencias puramente de la oferta y la demanda las que van a llegar a establecer los precios. Cuando no, existen las licitaciones. Según las transacciones sobre servicios o bienes, mercado de bienes, se adquieren y comercializan mercancías. Mercado de servicios hacen referencia a las contrataciones. Según la regulación, mercados regulados, como puede ser la venta de energía, ¿verdad? Mercados desregulados, es el propio mercado el responsable de fijar los precios. Imagínese usted una licitación que saque de compra de energía a la empresa eléctrica, generalmente participan gente de la Comisión Nacional, participan gente del mercado mayorista, están ellos ya sea supervisando o siendo garantes de que las cosas sean lo más limpio posible, ¿verdad? Pero las condiciones de mercado pues, nos dicen otra cosa. Precisamente por lo que nos dicen es que existen este tipo de supervisiones, controles y de métodos como son las licitaciones, que no es más que un método que viene a tratar de poner un poquito más de control en este tipo de situaciones, ¿verdad? Los desregulados es el propio mercado el responsable de fijar los precios según la oferta y la demanda, sin que exista participación del Estado. La tarifa eléctrica tiene
dos factores. Tenemos el mercado regulado, que son para todos aquellos que están abajo de 100 kilovatios, y tenemos los mercados desregulados para todos aquellos que están arriba de 100 kilovatios, ¿verdad? O sea, estamos en esto. Según los agentes que intervienen, los mercados de consumidores que se abastecen por minoristas, perdón, mercado de minoristas que se abastece por semimayoristas y el mercado de semimayoristas que se abastece por mayoristas. Un segundito que voy dándole seguimiento a otras cosas. Esto, perdónenme. Vamos a ver. Demanda, cantidad de bienes, es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. Oferta, la cantidad de bienes o servicios que se pueden vender, ¿verdad? Están vendiéndose a un precio determinado en un momento dado. De la relación existente entre la oferta y la demanda surge el precio. La riqueza está vinculada a la abundancia. El uso más habitual del término se refiere a poseer una gran cantidad de cosas de valor material. A ver, un poquito. La riqueza material, por tanto, es la posesión o el control de numerosos bienes y activos. Dicha riqueza se crea cuando un proceso productivo o comercial genera más dinero del que se utilizó inicialmente como inversión. Hay cosas que no se las he ido leyendo porque me interesa recalcarles en ciertas cosas. Y ecológica, economía energética, realmente. Vamos a ver, un segundito, no se me desesperen, sino que estoy tratando de ir avanzando unas cositas. No nos quite un poco de tiempo. Los recursos energéticos como el petróleo crudo, gas natural, carbón, biomasa, hidráulica, uranio, viento, luz solar, geotermia, pueden ser aprovechados para producir productos energéticos. Pues, la economía de la energía estudia las fuerzas que conducen los agentes económicos. Empresas, individuos, gobiernos, para el suministro de recursos energéticos, conversión de los mismos en otras formas de energía útil, transporte de los usuarios. Perdón. Ustedes también, por favor, quiero que me sigan porque me interesa, perdón, sin embargo, por lo que la economía de la energía es en realidad la economía de los mercados de combustibles y se utiliza por conveniencia para representar a todos los conceptos económicos útiles que surgen cuando se estudian los diferentes combustibles. Vamos a pasar el sector energético de una nación es el que engloba las actividades primarias, secundarias y terciarias destinadas a la producción, transporte, innovación, manejo y venta de los productos energéticos del país. Qué bonita pregunta esa, ¿no? Vamos a ver. Entre los recursos más explotados están el petróleo, el gas natural y el carbón, además de las energías renovables y la nuclear. Entre los productos energéticos destaca por su importancia la electricidad. Casi es un tercio de la energía consumida en lo que se utiliza para generar electricidad, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Las actividades primarias y secundarias son las actividades económicas que generan ingresos económicos y son realizados por los seres humanos. Pertenecen a los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Las actividades primarias son las que dependen del ambiente, también las que se refieren al uso de recursos del planeta, tierra, como el agua, la vegetación, materiales de construcción, minerales y tierra.
Las secundarias son aquellas que añaden valor a los recursos naturales al transformar los materiales en crudo en productos con valor. O sea, ya fueron procesados, ¿verdad? Perdón. Tenemos las terciarias, son las que tienen que ver con la producción y el intercambio. La producción involucra la provisión de servicios que son consumidos. Las facilidades de comercio, transporte, comunicación, que a menudo son usados para superar la distancia. Blanco. Sector terciario. Vamos a avanzar otro poquito. El mercado competitivo es aquel donde hay muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Cada vendedor controla muy poco, ¿verdad?, el precio. Un mercado competitivo es un mercado con muchos compradores y vendedores que carece de mecanismos de control y en el que el estrecho margen el precio se establece por lo que los compradores y vendedores deciden. No es el Estado ni ningún poder de mercado. Vamos a ver. Una empresa cuenta con poder de mercado cuando puede aumentar y mantener el precio de sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo. Grado de diferenciación que consigue un producto o línea de productos en un mercado y que hace que sea preferido por los consumidores de entre los de la competencia. Esto permite que se fijen márgenes de beneficio mayores para la empresa que los de una situación de competencia perfecta. La situación de dominio por excelencia es el monopolio. Vamos a ver. Oferta y demanda de energía. Vamos a ver, por aquí no están. Vamos a ver. La mayor parte de la energía mundial se genera a partir de fuentes no renovables, especialmente petróleo, carbón y gas. Tan solo el 13% de la energía mundial proviene de fuentes renovables. El 10.6% de estas son fuentes renovables de combustibles y desechos urbanos renovables. Vamos a ver. Cosa que pueda servir. Mercados imperfectos. La competencia imperfecta es una situación del mercado en la que los vendedores o empresas que compiten tienen cierto control sobre el precio. Debido a que ofrecen productos diferenciados o limitan sus suministros. En este tipo de mercado existe información incompleta del mercado, y comportamiento emocional de compra. Las empresas utilizan la promoción para informar y persuadir. Los mercados imperfectos, monopolios, sonios, etc. Monopolio natural. Vamos a ver. Monopolio, situación de un sector, lo venimos viendo desde atrás, ¿verdad? El oligopolio, que son unos pocos competidores en el mercado, pero sí pueden influir sobre el precio. La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta tal que muchos productores venden productos en un mercado, pero los productos no son idénticos, son heterogéneos, sino que se diferencian entre sí por la marca, la calidad o la ubicación. Sonio se presenta cuando existen pocos compradores de los bienes en el mercado que pueden influir sobre los precios, también conocido como oligopsonio de la demanda. Es un modelo de mercado de competencia imperfecta, ¿verdad? En el que existen pocos demandantes, o sea, compradores, pero varios oferentes, vendedores. Características del monopsonio que se desarrolla en un mercado de competencia imperfecta, ya que los compradores son quienes ejercen el poder sobre las condiciones del mercado. Imagínense ustedes un vendedor de aviones, ¿sí?
¿Quién más? Por ejemplo, las salas de cine. Bueno, las empresas están conectadas, por lo tanto, las políticas de cada uno de ellos ejercen e influyen directamente sobre los demás. Vamos a continuar acá. Ventajas, desventajas del monosonio. Política energética, que tenemos de política energética que ya hemos visto aquí. Principalmente que se denomina de otra forma, como puede ser la gestión energética, ¿va? Proceso de optimización del uso de energía. Su objetivo es la búsqueda del uso racional y eficiente de la energía, así como el aumento de la fiabilidad del sistema sin reducir el nivel de prestaciones. La política energética es la manera con la que una determinada entidad, generalmente el gobierno nacional o subnacional, decide conducir la producción, distribución y consumo de energía. Quick Light. Sigamos. Creo que una parte de acá. Sí leyeron esto para su examen, ¿verdad? No lo habían leído mucho. Los elementos de una política energética, el impulso motivador, el compromiso, la aplicabilidad, la implementación, el desarrollo. Estamos al final, política energética de Guatemala 2019-2050. Importante. Tenemos grupos por sector de consumo, residencial, industrial, movilidad y transporte, de la política energética, ¿no? Comercio, servicios, industria energética. Los ejes de acción de la política son el abastecimiento y uso final de la electricidad, la eficiencia energética, el desarrollo sostenible, el abastecimiento y uso final de los combustibles. Vamos a ver, política energética de Guatemala, 2019-2050, objetivos específicos. Más ponemos instrumentos jurídicos y legales, vimos la Ley General de Electricidad, la Ley de Hidrocarburos, ¿no? El decreto 10983, el de la electricidad, el 93, 96, entre otros, ¿verdad? El desarrollo sostenible, la Ley de Áreas Protegidas y estos son, a la fecha de la actualización, se encontraban publicados sin ejecución los siguientes planes nacionales: el Plan Nacional de Energía, Plan de Expansión del Sistema de Generación de Transporte, el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Esto dice que el primer principio rector de toda política energética nacional consiste en velar porque el abastecimiento de los recursos energéticos primarios y secundarios sea siempre necesario para cubrir la demanda básica nacional. Sigamos. Entre los principios rectores, la seguridad y el abastecimiento energético, la planificación energética, la eficiencia de consumos, refuerzos institucionales, responsabilidad ambiental, regulación y normalización, tecnificación, y pasamos a la planificación energética, que consiste en la previsión de las necesidades energéticas futuras y las actuaciones que es necesario llevar a cabo para asegurar su vida. Ahorita terminamos. El proceso de planificación y energía. Bueno, sigamos. Vamos a un resumen. Con la planificación energética se estudia sistemáticamente dónde se van a obtener, o sea, de dónde se van a obtener los recursos energéticos que se utilizarán en el futuro. Tenemos los modelos que estuvimos platicando un poco respecto de ellos, ¿verdad? Modelos de planificación energética.
el Mancal, el NEMS, POLS y el 11R. Entre los más comunes, como nos decía el ingeniero Giancarlo la vez pasada, pues hacía referencia a otros muy importantes. Pues primero para los próximos estudiantes, y así los vamos a poder especificar a ellos, ¿verdad? Tenemos un poco de el Mancal, eso pasa ahí. Las críticas, ¿verdad? Hay una ahí muy importante que pusimos, que no plantea en esencia es la necesidad de la población, sino del sistema económico. Es duro, ¿verdad? Es parte del proceso. Sigamos. Matriz energética. De la matriz energética, radiografía de cómo está balanceado el consumo de energía entre las distintas fuentes de un periodo de tiempo. De manera análoga, la matriz energética primaria muestra la participación que tienen los energéticos capturados directamente de recursos naturales en el consumo total. Es decir, representa el conjunto de fuentes disponibles en un país, estado o en el mundo para satisfacer la necesidad de energía. Existen dos tipos de fuentes de energía, también hay dos tipos de matrices, primarias y secundarias. La primera son energías en el estado en que se extraen de la naturaleza, sin procesos de transformación como la hidráulica, eólica, solar, gas natural, petróleo, etc. La secundaria, en cambio, incluye los diversos productos energéticos elaborados a partir del procesamiento de las energías primarias como electricidad, gas distribuido por redes, derivados de los hidrocarburos, etc. La matriz energética primaria muestra la participación que tienen energéticos capturados directamente de los recursos naturales en el consumo total. La secundaria indica la participación de energéticos producidos a partir de la transformación de los primarios en el consumo total, por ejemplo. Y tenemos muchas personas confunden la matriz energética con la matriz eléctrica. Son diferentes. Representa el conjunto de fuentes de energía disponibles para mover automóviles, preparar alimentos en la estufa y generar electricidad. La matriz eléctrica está formada por el conjunto de fuentes disponibles solo para la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, se puede concluir que la matriz eléctrica es parte de la matriz de energía, ¿verdadero o falso? Existen varios tipos de matrices, la matriz diversificada, ¿verdad? Más principalmente porque nuestra seguridad y tenemos prácticamente un minuto para resolver cada ejemplo. Es fácil para no deseo lo mejor, estudiaron, no hay del aire, de toda lo hemos platicado. Le di solución como a 10 o 15 preguntas en el ratito que platiqué ahora. Por favor, quiero que se pongan rápido a preparar sus cosas. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y ahí, gracias a Dios, tenemos que poder trabajar. Nos vemos, por favor. Ha sido un gusto. Que Dios les dé muchas bendiciones. Yo no sé si vamos a poder hablar al final, pero si no fuera, a veces tenemos problemas de internet. Les deseo la mejor de las suertes. Les deseo muchos éxitos en su vida profesional y si Dios nos lo permite, nos vamos a estar viendo en el último curso cuando estemos cerrando la maestría. Vamos a tener el poder estar con ustedes, si Dios me lo permite, y las autoridades de la escuela. Entonces, muchas bendiciones. Que Dios quede con ustedes.
Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Muchas gracias, ingeniero. Bendiciones. Servirles a todos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Servirles, fue un honor estar con ustedes. Igualmente, fue un honor poderles servir y muchos éxitos. ¿Podemos salir de la videollamada o nos mantenemos aquí? No, ya pueden salir. Dedíquense a su examen. Ok, gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, sus notas están, Dios primero, entre el día jueves de la semana siguiente ya en la escuela. ¿Ven? Gracias. Bueno, para servirles. Gracias. Gracias. Bueno, para servirles. Disculpe, ingeniero, dijo que nos podíamos desconectar. Sí, yo creo que ya pueden dedicarse a su examen. Ya estamos, ya dimos la clase, ahora ya les toca a ustedes. Les deseo éxitos. Oye, bendiciones para todos. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Perfecto. Gracias.